Amigas, amigos, hablaré un poco de Jesucristo. Van a decir, ay padre, ¿hasta ahora va a hablar de Jesucristo? Sí. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que pertenece al presbiterio de la diócesis de Apatzingán. Soy sacerdote católico y que transmito desde este lugar que se llama La Loma Jalisco o Las Lomas, un lugar marginal, unos ranchos marginales del municipio de Jilotlán, uno de los municipios más pobres del estado de Jalisco y más marginados. Bueno, primera cosa. Bueno, diré pues que Jesucristo no puede ser un líder social, porque un líder es un dirigente, una persona de influencia, uno que es nombrado o que él mismo se nombra. Jesucristo no se nombró nada. Y eso de ser un dirigente social, pues solamente en las sociedades democráticas, liberales, que parten del siglo, de 1789, que fue la Revolución Francesa, la iniciadora del liberalismo, del positivismo y de todas las formas actuales de gobierno en rechazo a las monarquías. Entonces Jesucristo queda fuera del tiempo de los líderes sociales, porque los líderes sociales, a partir de los gobiernos democráticos, son personas que encabezan grupos de la sociedad para cambios educativos, políticos, económicos, religiosos, pero así no se les nombra. Normalmente un líder social es alguien que lucha porque se ponga el alcantarillado, porque se hagan carreteras, porque se respeten los derechos humanos, porque haya libertades de todos los sentidos, de expresión, de tránsito, de pensamiento, de palabra. Bueno, Jesucristo no fue nada de eso, porque en realidad en su tiempo eso no existía ni podía existir. Además, tengamos en cuenta que Jesucristo fue un judío marginal. No fue un sumo sacerdote, ni un rey de Israel, ni un profeta reconocido, sino que fue un judío que nació en Belén, pues según las escrituras, pero que era de Nazaret y que vivió en Cafarnaúm, en Galilea. Por eso los discípulos, los apóstoles, son galileos. Y también cuando se fue al cielo, el ángel les dice, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? No les dice judíos, sino Galileos. Bueno, miren, aquí pues uno tiene que abrir su mente y entonces entender que las tradiciones que nosotros hemos recibido de nuestros antepasados, tanto de la jerarquía católica, protestante y de nosotros mismos, pues son una mezcla de verdades y de fantasías. Pero eso lo vamos a dejar en paz porque es para especialistas, no es para personas comunes y corrientes, porque es natural. Es decir, tenemos que tener unas creencias muy simplistas para podernos sostener en ellas. Todo ser humano no es complicado. Seremos complicados en las relaciones sociales o afectivas, pero no somos complicados en lo de la mente. Bueno, primero, Jesucristo no pudo ser un líder social porque tendría que haber nacido después de 1789 y sobre todo después de Marx, de la lucha de clases.
y Marx, si ya mal no recuerdo, es de 1818 a 1883. Puedo estar equivocado, yo ya estoy caduco en las fechas, pero creo que Marx es totalmente del siglo XIX. Jesucristo fue antes del primer siglo, o en el siglo primero. Pues entonces pasarse 1900 años o 1800 años y aplicar, por ejemplo, la categoría, si dijéramos que Cristo fue un tenor, cantante de ópera, pues alguien me diría, oiga padre, la ópera apareció en 1600 en Florencia. ¿No se acuerda usted que allí los florentinos quisieron revivir las tragedias griegas y entonces inventaron la representación de los coros, como eran las tragedias pues de Esquilo, Sófocles y Eurípides y de otros, y que entonces trataron de retomar la dramática de Aristóteles? Bueno, sí, entonces antes del 1600 no hay tenores operísticos. Pues no, no los hay. Oiga, padre, Jesucristo fue un artista, fue un deportista de fútbol. No, pues no puede ser. El fútbol sí se jugaba siempre, pero no como el fútbol actual, que tiene pues, más o menos 100 años, 150. Entonces decir que Jesucristo fue un cantante de moda, una estrella, sí, esa es una tontería completa. Jesucristo tampoco no fue un doctor en filosofía, en teología, en nada. En aquellos tiempos sí existían los estudios y los doctores, pero eran de otro modo. A, E, I, O, U. Es una tontería decir que Jesucristo fue un líder social. Bueno, ¿quién fue Jesucristo? Estoy diciendo fue un judío marginal que nadie tomó en cuenta, sino hasta que su movimiento, porque eso sí fundó un movimiento que cobró fuerza y que se opuso al Imperio Romano y que al final venció al Imperio Romano, y luego ese movimiento religioso que se llama cristianismo, pues ha llegado hasta nuestros días y además pues tiene una literatura fundamental o fundamentaria. Y también aquí he de decir que para poder hablar de Jesucristo se tiene que conocer la historia de la redacción del Nuevo Testamento, de la Sagrada Escritura. Me van a decir, padre, pero eso no podemos hacerlo porque no somos especialistas en Sagrada Biblia. Sí, estoy de acuerdo. Pero miren, ayer compré esta biblita que cualquier persona puede tener. Esta Biblia, que además de tener mucha información pues sobre Jesucristo en el Nuevo Testamento, pues también tiene una historia de la redacción, porque una persona ordinaria que empezara a leer el Nuevo Testamento creería que San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan fueron los primeros que escribieron la vida de Jesús. No, curiosamente, el primero que escribió sobre Jesucristo, y ustedes lo pueden comprobar leyendo la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo, fue en el año 51, más o menos 20 años después de la muerte de Jesús. Y como San Pablo no conoció personalmente a Jesús, sino por una revelación, todo lo que escribe de Jesús es lo que él recibió en un mensaje directo de Jesucristo. Y eso que, por eso sus escritos de San Pablo son muy profundos y no son históricos. Él no trata de describir la vida de Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que nació en Belén y que vivió en Nazaret y que se perdió a los 12 años en el templo de Jerusalén, que tuvieron que huir a Egipto, y luego que fue un carpintero, el hijo de un carpintero, y que trabajaba ya pues en Galilea,
y que convivía con aquella gente de Galilea y que de allí escogió sus apóstoles, y luego cuando ya determinó morir, se fue a Jerusalén para que ella muriera, porque así dicen las profecías, que tiene el Mesías que morir en Jerusalén. Bueno, eso, pero miren, los Hechos de los Apóstoles fueron escritos en el año 70, 20 años después de todas las cartas de San Pablo, porque San Pablo más o menos murió en el 64-65 en la persecución de Nerón. Por lo tanto, si queremos conocer la doctrina de Jesús, tenemos que ir a San Pablo. San Pablo es el primero que desarrolla todas las doctrinas de los mensajes de Jesús y los desarrolla no conociendo los evangelios, porque él mismo dice en una de sus cartas que el Jesús histórico a él no le importa, que a él le importa el Mesías, el Hijo de Dios, sí, que nació, padeció, murió, resucitó, pero que a él le interesa el Jesús que está vivo, el que se le apareció a él, no el Jesús histórico que está muerto. También aquí me van a decir, oiga, padre, como que hay una contradicción, porque el Jesús histórico sí es importante, pero para San Pablo no. Para San Pablo, el Jesucristo importante es el que Cristo le dio a conocer directamente sobre lo que Cristo quería que él desarrollara, porque era muy inteligente San Pablo con la luz del Espíritu Santo, porque han de saber que el verdadero fundador del cristianismo es San Pablo, porque luego de San Pablo los evangelistas tomaron muchos datos para reinterpretar la vida de Jesús, porque fueron iluminados con las enseñanzas de San Pablo. Y San Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses, que es la primera que escribe, ya habla de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo de la Santísima Trinidad lo tuvieron que reinterpretar los evangelistas a raíz del Jesús histórico, del Jesús que ellos conocieron, el de carne y hueso, pero que ellos no descubrían quién era Jesús. Recuerden ustedes que en los evangelios están muchos datos de eventos donde los discípulos no entienden a Jesús. Ahora, después de los hechos, con los recuerdos de San Pablo, con sus enseñanzas, se iluminan los hechos de Jesús. Y entonces los hechos de Jesús, bueno, como cuáles, los milagros. Cuando Jesús hacía milagros, los apóstoles pues creían que era un curandero, pues, que era una persona normal. Ni siquiera que era el Hijo de Dios, eso lo fueron descubriendo poco a poco. Y más lo descubrieron pues cuando la predicación de San Pablo revirtió hacia Jerusalén y los discípulos que habían conocido a Jesús lo reconocieron como Hijo de Dios y como el Mesías. Por eso, cuando los discípulos de Maús dicen, bueno, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba del Mesías en las Sagradas Escrituras y en otras partes. Bueno, así es, su corazón ardía pues de un amor, de un entusiasmo, de una iluminación, de una alegría, de un gozo por conocer al verdadero Jesús, no al Jesús peregrino que ellos conocieron como uno común y corriente. Y entonces también la reinterpretación de la última cena, que no era nada más una cena particular donde Jesús había convivido con sus discípulos, sino que ahora las palabras de Jesús, que San Pablo las tiene también muy claras, sabiendo Jesús que iba a morir, etcétera, etcétera. Entonces tomó pan y lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, que esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después el cáliz, tomen y beban de esta sangre de la nueva alianza, que será entregada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahora repitan esta cena
pero no como una cena al estilo de los protestantes. Repítanla como un sacramento de salvación. Bueno, y me dirán, Padre, ¿por qué está diciendo todas estas cosas? Porque hay una persona ignorante, bestial, que se compara a Jesucristo. Ese es el anticristo. Porque Jesucristo es incomparable. ¿Dónde está el San Pablo del Mesías tropical que testimonie que es hijo de Dios? Que no es un charlatán mentiroso, un demonio que engaña. ¿Cómo se va a comparar? Ay, bueno, aquí voy a decir otras barbaridades. Miren, el padre Solaninde está loco, completamente loco. Andrés Manuel López Obrador no es un santo, es un pecador, es un mentiroso, es un engañador. Ya engañó al padre Solalinde. Los obispos que están proponiendo que se pacte con los delincuentes están engañados por el demonio. Con el demonio no se hacen pactos. El mismo Papa Francisco lo ha dicho y Jesucristo lo demostró con las tentaciones del demonio. Ciertamente que las tentaciones del demonio son para facilitar las cosas. Y uno mismo como sacerdote quiere caer en esas tentaciones. Bueno, las tentaciones de Jesús, ustedes recuerden. Jesucristo tenía hambre, tenía necesidad. Entonces le dijo al demonio, si tú eres el Hijo de Dios, y allí viene el ganchito engañabobos, si tú eres, demuéstralo, la soberbia. Convierte las piedras en panes. Entonces Jesús le contesta, como nos contestamos nosotros después, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no somos animales para nada más buscar la comida material, sino la comida espiritual. Y allí es donde está todos los que les dan las dádivas, que a esos los compran dándoles las piedras convertidas en pan, que ahora son ayudas para que sirvan al demonio. Bueno. La segunda tentación, eso ya depende de Mateo de Lucas, pero voy a ponerla. Es que la vanidad y creer que con el dinero se pueden comprar todas las cosas. Voy a dejar la del dinero al final. Cuando el demonio vio que Jesús, por su necesidad de los 40 días y 40 noches de haber ayunado, no cayó en la trampa de solucionar las cosas mágicamente, entonces le dice que lo va a llevar a lo más alto del templo, el pináculo, y que de allá se aviente. Y como dice la Sagrada Escritura, que el pie del Mesías no tropezará con piedra alguna y que sus ángeles lo sostendrán en sus manos, pues que cuando se aviente de la torre y caiga en el piso y no le suceda nada, toda la gente va a creer en él. Y entonces le está pidiendo el milagrerismo, que crean en Dios a través de un milagro, no a través de la predicación. Y eso es lo que tienen muchos disque sanadores católicos, cayeron en la tentación del demonio, de que quieren que los milagros atraigan a la gente, pero los milagros no llevan a Dios, llevan al predicador. Recuerden al padre ese, polaco, expadre pues católico y ahora un sacerdote herético fuera de la Iglesia Católica. Recuerden al padre Alberto,
aquel que tenía tanta fama, programas de televisión y que sacaba tanto dinero, se fue de la iglesia porque el dinero lleva a la concupiscencia. Entonces tenía que tener un amante. Ya no se contentaba con la fama, ahora quería entrarle duro al sexo. Bueno, está bien. También a Jesucristo. Solo a Jesucristo esa tentación pues no le puso el demonio, porque el demonio bien sabe a quién se le aparece. Pero entonces entiendan, Jesucristo rechazó el milagrerismo. Sí, sí va a hacer milagros, pero no milagros de relumbrón, milagros de caridad, de amor, de compasión. Y lo último, lo del dinero. Con el dinero no se compone nada. Bueno, se ayuda en la vida, se compran cosas, personas, cargos en la iglesia y en todas partes con el dinero. Pero como el dinero es el enemigo de Jesucristo y de Dios, porque bien dice Jesucristo que no se pueden servir a dos señores, a Mamón, el Dios del dinero, y a Dios, que es el Dios de la gracia, de lo gratuito, porque Dios no vende nada, Dios regala. Entonces, las personas que venden las cosas de Dios, que compran las cosas de Dios, las personas que con el dinero lo quieren tener todo y hacer todo y ser todo, pues ofenden a Dios aunque estén en la iglesia. Bueno, entonces ahí estaría, y ahí estarían los líderes sociales eclesiásticos, como dijo el Papa emérito Benedicto XVI, cuando el sacerdote pierde la espiritualidad sacerdotal, entonces se vuelve un líder social, sí, uno que remedia y da cartas para que se vayan los exiliados que tienen que irse, que se compruebe pues que son perseguidos por el narco o políticos. Se convierte en un benefactor de lugares donde los niños van, orfanatorios, también ancianatorios, pues que son los asilos. Entonces reparte despensas, da medicinas y luego se vuelve como un tramitante de solicitudes al gobierno, a esto, aquello más, pero ya dejó en última instancia lo espiritual, que es confesar, que es dar la santa unción, la extrema unción a que se sea antes. Ya no le importa la catequesis, ni le importa la preparación de las personas, ni le importa tampoco la preparación para los sacramentos o la sinceridad. Y entonces la gente lo sigue porque es un líder social. Pero Jesucristo no es un líder social. La gente lo seguía porque descubrían en él algo diferente a todos los demás. Por lo tanto, cuando el demonio del palacio dice que Jesucristo fue un líder social, bueno, que se la crea, pues no sé quién se la va a creer. Los tontos, los idiotas, los endemoniados, los retrasados mentales. Jesucristo no anduvo promoviendo que pusieran el agua potable, Jesucristo no anduvo promoviendo que pusieran hospitales, Jesucristo no anduvo promoviendo escuelas, Jesucristo no anduvo promoviendo el drenaje de un pueblo, el camino. ¿Sí me explico lo que es un líder social? Es alguien que busca, sí, el beneficio de la comunidad, con sus intenciones las que sean, pero que hace cositas. Jesucristo no hacía cositas. Jesucristo vivía, predicaba. Jesucristo proyectaba una nueva forma de vivir, de conocer a Dios y también de conocerse uno mismo y de conocer el mundo. Bueno, hermanas y hermanos, estoy un poco exagerado,
pero no sé por qué la mayoría de las personas no se dan cuenta de tantas tonterías que dice el mentidor de palacio.